Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al día 13 del curso de Programación Orientada a Objetos del verano 2017 del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bueno, en las clases pasadas hemos estado trabajando con los arreglos y con y hemos estado realizando algunas acciones como generar arreglos de forma aleatoria. eh, Hemos estado insertando elementos, hemos estado buscando si lo que escribimos es igual a lo que ya tiene el arreglo. Entonces hemos estado haciendo esas acciones o esas operaciones sobre los arreglos. Y bueno, estaría interesante que nosotros revisáramos la documentación y encontráramos que hay una clase llamada Arrays que, que ya está en Java, que nos ayuda a las principales acciones o más comunes dentro de los arreglos. ¿Cuáles son estas? Bueno, ordenar un arreglo en orden descendiente. También hacer una búsqueda en un arreglo ordenado. Comparar si los arreglos son iguales y llenar un arreglo. Entonces, generalmente esas son algunas de las opciones más utilizadas dentro de los arreglos. Entonces, bueno, vamos a ver la construcción de un arreglo. Yo tengo un proyecto que trabajamos previo a este video aquí en la clase, donde les pedía a sus compañeros de la clase presencial que construyeran un programa que llenara un arreglo, que lo mostrara, lo ordenara y después lo imprimiera. Entonces, pues básicamente es lo que hicieron sus compañeros y, y ahorita les voy a enseñar el código de ese ejercicio para que vean más o menos cómo está. Bueno, este es el código. Creo que este no es, ¿verdad? ¿Recuerdan si lo hice manejo de arreglos? Aquí está. Creo que va a ser este. Ok, este es lo que nosotros hicimos fue llenar un arreglo, declaramos el arreglo de tipo entero y le asignamos ya elementos. Después imprimimos ese arreglo, ordenamos el arreglo y lo volvemos a imprimir. Por ejemplo, aquí vemos que el arreglo tiene varios elementos de tipo entero que están desordenados. Entonces lo que va a suceder es que va a imprimir ese arreglo como está declarado. Después lo ordenamos y después vamos a ver si nos va a regresar un número que se encuentra. Si yo digo que busque el 34, me dice que sí se encontró el número 34 y que está en la posición index 5. Veremos 1, 2, 3, 4, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y efectivamente está en la posición de index 5. Entonces básicamente eso es lo que hace el programa. Quiero enseñarles un poco el código. Este es el método main. En realidad en el método main lo único que hago es que lleno el arreglo y después declaro una variable o un objeto scanner. Después imprimo, mando llamar al método imprimir, al método burbuja, que es nuestro método que nos ayuda a ordenar el arreglo, y después vuelvo a llamar a imprimir. Y también tengo unas instrucciones para buscar, donde le pido qué número desea buscar, y donde tengo una estructura de control selectiva, donde mando a llamar a buscar, donde le paso el número a buscar y el arreglo en el cual lo voy a buscar. Si esto me regresa verdadero,
o falso, y aquí lo niego, o sea, significa que no se encontró. Si esto lo regresa falso, significa que no encontró el elemento. Y yo, como lo regreso falso y quiero que entre a la estructura de control, pongo no se encontró el elemento del arreglo. Bueno, vamos a ver cómo funcionan cada uno de los métodos. Primero, imprimir. El método de imprimir lo que hace es que recibe un arreglo y lo único que hace es que para cada elemento de ese arreglo lo va a imprimir. ¿Ok? Y eso es básicamente todo lo que hace el método de imprimir. El método buscar lo que hace es que recibe un número al que va a buscar y un arreglo en el cual va a buscar. Declaramos un contador y después para cada uno de los elementos de ese arreglo va a verificar si el número, ¿quién es el número? El número es el elemento del arreglo, es igual al número a buscar. Si eso es igual, se dice que sí se encontró el elemento, le decimos que lo imprima y le decimos que nos diga qué número es y en qué posición del índice se encuentra. Iniciamos en la posición del índice 0 y conforme va avanzando este ciclo, esta estructura de control repetitiva for, va a ir aumentando el contador si en las posiciones que ha estado pasando no es número igual al número a buscar. Entonces, por eso cuando encuentra, tenemos la posición del índice en la que se encuentra número a buscar. Y bueno, entonces también tenemos el método burbuja. El método burbuja también recibe un arreglo. Y lo que hace el método burbuja es que va intercambiando posiciones. Está dentro de un alineamiento de for. Y bueno, mientras que J sea menor al tamaño del arreglo, menos 1, lo que va a hacer es que va a ir intercambiando estas posiciones, ¿no? Compara si arreglo en la posición J más 1 es menor a arreglo en la posición J. Si esto es verdadero, lo que hace es que generan una variable auxiliar donde ponen el elemento y después lo que hace es que en la posición J más 1 va a ser igual a la posición en la posición J del arreglo y al final la posición J va a ser igual al auxiliar, o sea, intercambia los elementos y así durante todas las posiciones de este arreglo. ¿Okay? Y va haciendo ese intercambio. Y bueno, este es un método que seguramente ustedes ya lo revisaron en sus clases de estructura de datos, porque es de los métodos más utilizados, ¿no? Pero básicamente este es la estructura o la forma en la que nosotros estamos haciendo este programa que lo único que nos ayuda es a tener un arreglo, imprimirlo, ordenarlo, volverlo a imprimir y buscar un elemento de ese arreglo. Pero estos lo hicimos nosotros manualmente. Java, como les comentaba, ya tiene una clase, que es la clase Arrays, donde tiene estos métodos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, pues, generar un nuevo proyecto donde vamos a utilizar estos métodos. Voy a crear un nuevo proyecto que llamaré clase Arrays. Sí le digo que creé mi método main, porque va a ser el único, solamente es de prueba para saber cómo manejar estos elementos. Y lo que voy a hacer dentro del main es que voy a crear un arreglo de tipo double. Y llamaré arreglo. Obviamente será un arreglo, vamos diciéndoselo. Y le voy a asignar elementos a este arreglo. Y le voy a dar valores aleatorios, ¿no? 8.4, 4.2, 9.4 y bueno, varios valores. Vamos haciendo el llenado de este arreglo con varios elementos. Bueno, con eso son suficientes. Ahí está mi arreglo. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a poner arrays.
y short. ¿Y quién? Pues mi arreglo. Me dice que la clase arrays no está implementada, que si yo la quiero importar. ¿Esto qué significa? Que yo necesito tener un import java.util.arrays. Ok. Me mandó las dos. Listo. Y entonces, si revisamos nuestra documentación, vamos a ver que dice que short de arrays dice que va a especificar un arreglo en orden ¿qué? Ascendiente, ¿ok? O sea, del menor al mayor, es lo que hace. Entonces esto va a ordenar mi arreglo. Y lo único que yo voy a hacer es que a imprimir este arreglo. Si quieren yo, antes de ordenarlo, pues lo puedo imprimir, ¿no? Voy a imprimir este. Y lo único que voy a hacer aquí es imprimirlo. ¿Qué voy a imprimir? Pues número, ¿no? Como es solo una línea, pues la puedo quitar. Y aquí lo que hace es que me imprime todo mi arreglo. Si yo quisiera, le doy un espacio. Y lo mismo voy a mandarlo a imprimir después de que hice el short. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, vemos que tenemos el arreglo exactamente como fue declarado, que es esta parte de aquí. Y después usamos la sentencia, usamos el método short del arrays y tenemos nuestro arreglo ordenado. Ok, es nada más una línea. Como yo voy a estar repitiendo esta impresión, pues lo que puedo hacer es crear un método, ¿no? Que se llama imprimir public. Como estoy llamándolo directamente desde el método main, que es un método estático, este método también debe ser estático. No regresa valor. Llamaré imprimir. Imprimir arreglo. Le puedo pasar un arreglo como parámetro de tipo doble que llamaré arreglo. Y bueno, dentro lo único que va a hacer es lo que ya estábamos haciendo nosotros. Imprimir el arreglo. Y entonces ya aquí solamente mando llamar imprimir arreglo y le paso mi arreglo. Lo mismo aquí en imprimir arreglo y le paso el arreglo. Esto funciona exactamente igual, ¿ok? Entonces nada más estoy imprimiendo, estoy ordenando y estoy volviendo a imprimir para saber si está funcionando adecuadamente. Bueno, ahora puedo tener un arreglo de tipo entero que voy a llamar arreglo int es igual a new int. Le digo que puede ser de 10 elementos y lo único que voy a hacer es que voy a decirle arrays punto. Si yo pongo arrays punto, me salen todos los posibles métodos que yo puedo hacer con arrays. Fíjense cómo está la búsqueda binaria, donde de hecho hay muchísimos métodos de búsqueda binaria con el mismo nombre pero con diferente que firma, ¿no?
Entonces, también está copy, copiar en un rango, deep equals, deep hashcode, deep to a string equals, fill. Fíjense cómo fill también tiene muchísimos métodos. ¿Y qué dice? Fill. ¿Dónde está? Vamos a ver si aquí lo puedo ver otra vez. Fill. Dice, asigna los parámetros a. A es el arreglo y val, que es el valor, que va a ser ¿qué? Almacenado en, ¿qué? En todos los elementos del arreglo. Vamos a ver si este es arreglo y este es, vamos a ponerle un 6, pues hay que mandar a imprimir pero arreglo int. ¿Qué me dice imprimir arreglo int? Que no puede convertirlo, ¿verdad? Vamos utilizando lo normal. For int número, en donde en arreglo int, y cada elemento lo que quiero es que imprimas número. Ah, perdón, este es arreglo int. Vean que, ¿qué es lo que hace? Declara un arreglo de tipo entero, después le digo que lo llene, y para cada elemento de ese arreglo le pone el número que yo le dije que llenara. ¿Se fijan? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿Ninguno? Vean que nada más estoy utilizando fill, perdón, sort o fill, ¿verdad? Que hay otros elementos, hay otras formas también de utilizar el fill. ¿Qué otro método tiene array? Binary search. Dice que ¿qué? Bueno, vamos a ver cómo está este de binary. Dice que, déjenme lo pongo aquí para que se vea mejor la ayuda. Dice, busca en un arreglo especificado de dobles un valor especificado usando el algoritmo de búsqueda binario. ¿Ok? Dice que el arreglo debe estar, ¿qué? Ya en orden, ¿verdad? Debe estar un arreglo ordenado. Parámetros, la A es el arreglo y el key es el valor a buscar. Entonces, yo tengo ya mi arreglo de tipo doble, lo imprimí, ya lo ordené, lo vuelvo a mostrar, y acá después le voy a pedir que
Dame el número a buscar en el arreglo. Gracias, disculpen. Entonces, yo puedo tener aquí un double también. Número a buscar. Mejor número buscado. Y también escáner. Teclado es igual a new. Scanner. System.in. Import java.util.scanner. Ok, entonces número buscado va a ser igual a teclado .next double. Y entonces arrays .binary search double, y es en el arreglo y es el número buscado, efectivamente. ¿Y este qué me va a retornar binary search? ¿Qué dice? ¿Retorna un qué? Retorna un entero. Ok, entonces va a retornar que la posición de ese arreglo. ¿Dónde está? Este es el método. Pero tenemos que buscar el método de donde nada más buscamos el double. Bueno, me voy para acá. More. ¿Qué retorna? Returns que el index of the search key, ¿ok? Del elemento buscado o del... Bueno, entonces si esto retorna int index va a ser igual a esta búsqueda y al final decimos el elemento se encuentra en el index. Vamos a ver si funciona esto. Oh, aquí hubo un salto de línea que no hicimos, pero dame el número a buscar. ¿En cuál arreglo? En este, ¿verdad? Si yo le doy el 6.8, me dice que se encuentra en el index 4. 0, 1, 2, 3, 4. Efectivamente se encuentra en ese index. ¿Se fijan? Voy a hacer otra búsqueda y le voy a decir que nos busque el 100. ¿Qué me dice? ¿En qué elemento se encuentra? En el menos 9. O sea que si es negativo, ¿qué? Significa que no lo encontró, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos también en cuenta, entonces tenemos que decir si index es que menor a 0, ¿qué? Sí, no se encontró el elemento buscado, ¿no? Caso contrario, pues que nos diga en dónde. Vamos a buscar el 9.1 que no existe y no se encontró. Ok, entonces bueno, ya estamos haciendo la búsqueda y en realidad pues nada más es una instrucción.
no como en nuestro programa anterior, ¿no? Donde nuestra búsqueda era un poco más larga. ¿Qué más podemos hacer? Podemos copiar un arreglo completo. Podemos comparar si los dos arreglos son iguales. Podemos buscar, que ya lo hicimos. Y bueno, entonces vamos a hacer el método de comparar si dos arreglos son iguales. Lo que yo tengo que hacer es que pues tener otro arreglo de tipo entero, que a este yo lo llené, pero vamos a hacer otro, no pasa nada. Int arreglo entero 2 es igual, y bueno, elementos. Y vamos a hacer otro, y vamos a cambiarle. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a declarar una variable booleana iguales, bueno, arreglos iguales, va a ser igual a un método que se llame arrays punto, ¿qué será? Equals, ok, y dice que retorna verdadero si los dos arreglos especificados de objetos son iguales uno con otro. Se considera que los dos arreglos son iguales si ambos arreglos contienen el mismo número de elementos y si los pares correspondientes de este arreglo son ¿qué? También son iguales. Vamos a ver, entonces vamos a hacer este, y el arreglo que es arreglo de entero 2 y arreglo de entero 3. Que hay que escribir bien boolean, y ya nada más hago la estructura, ¿no? Así que si arreglos son iguales, pues pongo que los arreglos son iguales. En caso contrario, los arreglos no son iguales. Bueno, este es el número 6, no se encontró, y los arreglos no son iguales, que esta sería la de la comparación. Obviamente estos dos arreglos no son iguales. Si yo quisiera hacer esto, me diría que, me diría que los arreglos sí son iguales. Ok, que están comparando los arreglos. Pero bueno, estos son algunos de los métodos de la clase arrays. Pero, pues bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Vean todos que hace el hashcode. Aquí es pues es donde uno se tiene que poner, ¿no? A, a revisar, ¿no? Qué hace cada uno, a revisar la documentación,
a practicar, a experimentar un poquito. Pero bueno, esos son algunos de los métodos que tiene este ArrayList. ¿Dudas? ¿No? Ok, voy a pausar este video aquí para trabajar en el siguiente video, que va a ser la escritura y lectura de ficheros en texto desde Java. Ok, bueno, lo que haremos ahora es un programa que nos ayude a leer un fichero o un archivo de texto y escribir. El programa básicamente tendrá un menú en el cual le pediremos al usuario que elija si quiere leer un archivo, escribir en un archivo o salir. Y dependiendo de las opciones, pues lo vamos a trabajar. Para eso voy a abrir NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. El proyecto le pondremos de nombre elección de archivo, algo así. Lo único que queremos es poner en práctica el saber cómo escribir o leer desde un archivo, porque lo vamos a necesitar para las futuras prácticas. O archivos. Espero que no tenga ningún proyecto con ese mismo nombre. No, no lo tengo. Y bueno, entonces, pues empecemos, ¿no? Lo primero, yo le dije que sí me creé la clase y el main, pero lo que yo voy a necesitar es es el main donde tendré el menú. Bueno, ya realizamos el menú con un do while, y mientras que opción sea diferente de 3, pues que se siga repitiendo esto. Obviamente opción, vamos declarándolo, y bueno, elige, bueno, 1 va a ser leer archivo, 2 va a ser escribir archivo, y 3 salir. Entonces yo necesito tener aquí un scanner teclado, es igual a new scanner system in, y pues tenemos que hacer el import, ¿no? Import java.util.scanner para que no tengamos ningún problema. Y aquí entonces opción es igual a teclado.nextInt, y listo. Y ahora nada más ponemos una estructura if opción es igual a 1, pues significa que nosotros tenemos que ir a leer archivo. Ok, si el opción es igual a 2, pues vamos a ir a escribir archivo, y en caso contrario, bueno, else if si opción es igual a 3, vamos a decirle que saliendo del programa. En caso contrario, no, ponemos que no es una opción válida. Ok, bueno, me marcan unos errores porque no existe el método leer archivo ni el método crear archivo, perdón, escribir archivo. Entonces vamos definiéndolos, ¿no? Primero, leer archivo, lo que necesitamos es voy a eliminar todo esto de acá. Para leer archivo nosotros necesitamos un archivo que se llama, bueno, un objeto de tipo file que vamos a llamar archivo, que esto va a ser igual a null. Después necesitamos un file reader que vamos a llamar fr, que también va a ser igual a null. Y también necesitamos un buffer reader que vamos a llamar br,
y también igual a null. Nos marca unos errores porque necesitamos hacer una importación de java.io.file. Así que yo le di importar y pues bueno, listo, ya están las importaciones. Ahora, dentro del leer archivo yo necesito hacer una estructura, un try catch, que me va a ayudar a intentar hacer algo y si no puede abrir o leer ese archivo, pues me va a mandar un error. Pero ¿qué va a hacer? Archivo es igual a new file y el nombre que tiene el archivo. ¿El nombre en dónde? El nombre en la carpeta o la ruta al archivo que yo quiero abrir. Entonces en este caso le voy a poner que el archivo se llame pues archivo.txt. Entonces ya tengo mi archivo y entonces FileReader, que se llama fr, va a ser igual a new FileReader, pero ¿con quién? Pues del archivo. O sea, yo quiero que lea el archivo. Y por último, este FileReader, lo que voy a hacer es que lo voy a almacenar en el BufferReader. BufferReader es igual a new BufferReader. ¿Con quién? Con FileReader. Listo, entonces ya tengo al menos cargado esto en memoria y luego voy a declarar una variable string que voy a llamar línea, y que mientras línea a línea le voy a pasar lo que tiene BufferReader.readLine. Y si eso es diferente de null, quiero que haga esta sentencia. ¿Qué sentencia? Pues que lo imprima en pantalla. Entonces lo único que tengo que hacer es imprimir línea, porque a línea es la variable que ya le estamos pasando lo que BufferReader tiene almacenado. Entonces de esa forma ya tenemos leer archivo. Si yo quisiera una excepción, pues yo le puedo poner aquí error y qué tipo de error es, ¿no? Concatenación que es este parámetro. Y bueno, este es el try catch y luego el finally. Necesitamos también finally, este bloque de instrucción que me va a ayudar a cerrar el archivo. También tiene que tener dentro un try catch y el try es únicamente si FileReader es diferente de null, pues hay que cerrarlo. ¿Ok? En caso contrario, pues imprimimos otra vez el error. Error concatenación A ver, ¿qué quiere decir este? Finally inicia en este bloque de instrucción. Bueno, voy a repetir todo esto. Nosotros necesitamos del archivo, bueno, un objeto de tipo file que llamaremos archivo, que lo inicializamos en null. Otro objeto de tipo FileReader inicializado en null y otro objeto de tipo BufferReader inicializado en null. Después yo intento hacer algo con este try. Si no puedo, hago este catch. E independientemente si pude o si hubo un error, voy a hacer el bloque finally. Eso significa finally. Y bueno, entonces en el try lo único que yo le digo es que ya instancia el objeto o pon la ruta a este archivo .txt. Después instancia FileReader con el archivo y después cárgalo en un BufferReader o instancia un objeto de tipo BufferReader con el archivo. Declaro una variable línea a la cual le voy a pasar lo que tiene BufferReader y aquí lo hago, ¿no? Línea es igual a BufferReader readLine. ReadLine me va a dar la siguiente línea de texto, ¿ok? Hasta que encuentre un diagonal invertido n, ¿ok? O un salto de línea, un retorno de carrete. Entonces, mientras no sea nulo, o sea, mientras no llegue al final de ese archivo, se va a repetir esta estructura de control. ¿Y qué va a hacer? Pues nada más imprimir lo que está leyendo, ¿no? Imprimiendo la línea.
En caso contrario que no pueda, imprime el error. Y por último, intentará otra vez que, pues si FileReader es diferente de null, o sea que está inicializado, o sea que sí se abrió el archivo, pues ciérralo. En caso contrario, manda un error. Y ahora, bueno, vamos a ir con escribir. Y escribir básicamente es muy parecido a leer. Necesitamos un archivo de tipo file, pero esta vez es greeter. Y vamos a llamar archivo es igual a null. Y también vamos a necesitar un print greeter, que vamos a llamar pw, que es igual a null. Y bueno, me dice que pues necesitamos hacer el import y efectivamente pues los importamos. Entonces ya tengo las importaciones todas en esta parte. Entonces ahora voy a hacer un try catch. ¿Qué voy a intentar hacer? Pues intentar abrirlo, ¿no? Abrir el archivo. Entonces ponemos archivo es igual a new, el nombre de la clase, FileGreeter, pero ¿con qué? Con el nombre archivo del archivo y un parámetro. Este parámetro va a ser verdadero y lo único que estoy diciendo es que si el archivo ya existe, colócate en la última posición de ese archivo y escribe de ahí. ¿Sale? O sea, lo que quiere decir es que no se va a sobreescribir el archivo. Si yo no le pusiera el true, cada vez que yo abro el archivo y quisiera escribir en él, lo voy a sobreescribir, ¿sale? Desde cero. Entonces, bueno, entonces ya tengo abierto archivo. Y ahora nada más necesito otra vez el printReader. Va a ser igual a writer. ¿Pero de quién? Del archivo. Punto y coma. Me faltó, perdón, la palabra reservada new para crear el objeto. Y ahora lo que sigue es nada más punto es println. Println. Ok, es lo único que le estamos diciendo. ¿Y qué línea va a imprimir o qué va a escribir más bien? Pues es lo que nosotros le digamos lo que nosotros queramos que escriba, ¿no? Ya sea que nosotros se lo pasemos como parámetro, por ejemplo, de tipo string, línea, y entonces aquí vamos a imprimir línea. Bueno, a imprimir no, a escribir. Entonces cuando haga la llamada a línea, a escribir archivo, le tengo que mandar ya un string, ¿no? Entonces aquí tendría que ponerle dame la palabra que quieras que escriba. Las palabras que quieras que escriba. Y entonces declaro un string que voy a decirle que se puede llamar palabras. Va a ser igual a teclado.nextLine. Y entonces palabras lo paso como parámetro a escribir archivo. Ok. Bueno, entonces ya aquí lo va a escribir. Y bueno, si hay un error, yo tengo que decir que el error es concatenación del exception. Y luego al final, finally, tengo que cerrar el archivo. Pero ya como vimos cómo utilizamos finally, que también es un try catch, que sí que si pw es diferente de null, ¿qué hago? Pues si está abierto pw.close. Ok. Perdón, el que tengo que cerrar no es pw, el que tengo que cerrar es archivo. Este archivo es el que tengo que cerrar. Y entonces queda así. Si no pude en este try catch, pues imprimo el error. Dos puntos.
Listo. Y básicamente eso es lo que estaría generando mi archivo. Y bueno, es muy probable que tengamos un error porque no estamos, si nosotros leemos y no se ha creado el archivo, pues tendremos ahí el primero de los errores. Vamos a ejecutar este programa y me dice leer archivo, escribir archivo o salir. Si yo le doy 5, esa no es una opción válida y me sigue diciendo. Si le doy leer archivo, error, vean que el archivo no se encontró el directorio con ese archivo porque en realidad no existe. Si le doy escribir el archivo, aquí está el otro de los problemas que necesitamos revisar. El entorno de desarrollo, bueno, más bien le doy la opción 2 que es escribir el archivo y luego me dice dame las palabras que quieras que escriba, pero no me dejó escribir las palabras y ya me regresó al menú principal. Eso es porque el next line o el next in que nosotros tenemos almacenó basura o información y nosotros tenemos que hacer una especie de limpiador de buffer. ¿En donde? Dentro de la opción 2. Ok, entonces aquí nada más hacemos un teclado.nextLine a nada, o sea, apuntando a solamente ahí. Recuerden que nosotros en nextLine generalmente siempre nextIn o nextLine lo asignamos a una variable o hacemos algo con esa respuesta y en este caso no estamos haciendo nada, ¿sale? Nada más es para que limpie el buffer. Entonces ya cuando le doy la opción 2, ya ahora sí me da la opción de que pueda escribir la palabra. Entonces si le pongo hola mundo, listo, ahí se ha escrito y si le doy leer, me dice hola mundo, que es el archivo que ha escrito. Vamos a escribir de nuevo y buen día. Y si le doy leer, pues me está ya leyendo. Además, si yo me voy a buscar los archivos, este archivo se encuentra esa carpeta y ahí es donde está escrito, ¿no? Yo podría revisar mi archivo y si aquí yo en el archivo físicamente sin encontrar en el programa le escribo, lo guardo, cuando vaya a abrir o a leer aparece lo que yo acabo de editar, ¿no? Pues básicamente esta es la estructura. La ventaja que tiene es que cuando yo vuelvo a correr este programa y le doy leer, pues sigue estando la información que yo he almacenado independientemente de que yo salga de mi programa. Digo, es muy básico, después a lo mejor podríamos manejar algunas estructuras para guardar datos e información, pero básicamente lo que quería que supieran es la forma en la que nosotros podemos manejar ya archivos con Java. ¿Okay? Bueno, hasta aquí dejo el video y en la próxima sesión dejaremos una actividad donde integraremos el manejo de arreglos con la lectura de archivos.